intervalo de tiempo, t segundos o t minutos, lo que yo voy a conocer de toda esta función continua son solo algunos valores, los valores sobre los cuales yo he medido. Entre medio no conozco nada. O sea, lo que hace el reloj es darle entrada dentro de lo que el sensor mide a digitalizar solo un valor de la función cada un tiempo t. Entonces, ¿cómo vamos a expresar eso? La función f de t digitalizada es lo que le ponemos el asterisco. Es decir, cuando nosotros ponemos f asterisco de t, lo que estamos poniendo es que es cada uno de estos puntos. La función f de t es la función continua. La función f asterisco de t es la función continua muestreada. Tomando solo los valores muestreados cada un intervalo de esta t. Y esto también se escribe como f de kt. Es decir, es una función que va a ir tomando el valor para el intervalo t igual a 0, t igual a 1t, a 2t, a 3t, a kt. K veces es el tiempo de muestreo. Entonces, expresar esto como una función tomada cada un intervalo de tiempo t. Y esto en general se va a definir también como un valor f de kt, que lo ponemos entre corchetes, por delta de t, donde este delta de t es un impulso unitario que se produce en cada intervalo t. Entonces, ¿qué decimos? Este valor, que es este valor, es 8 veces el impulso unitario en este tiempo. Si esta magnitud es 8 y yo provocaba un impulso unitario en ese momento, la amplitud de ese pulso va a ser 8 veces el impulso unitario. Eso es lo que significa escribir así. Es escribir la función muestreada como un producto de valores enteros que multiplican a un impulso que yo estoy provocando cada t instantes de tiempo. Cada t segundos, cada t minutos. ¿Se entiende bien, chicos? ¿Se entiende esto? Digamos, ustedes pierden la continuidad, o sea, directamente ya la función continua deja de existir, pasa a estar muestreada, se muestrea cada un periodo t, ¿sí? Un t, 2t, 3t, kt, y cada uno de esos valores de f está multiplicado en definitiva por un delta de Dirac, que es lo que les va a dar en definitiva qué tan alto o cuál es la magnitud del bastoncito que ustedes están muestreando, del momento para cada uno de los del tiempo muestreo, digamos, ¿sí? Pero eso sería un solo punto, ¿no? No, cada uno. Es una secuencia. Es una secuencia de cada impulso Es decir, multiplicado por una determinada amplitud que me termina dando en cada momento el valor del muestreo. Acordate que vos lo que tenés que va cambiando es K. O sea, toma el valor 0 en el primer, digamos, en el punto 0, toma el valor 1, entonces un T en el primer valor, 2T, 3T y así. Entonces en cada uno, a medida que va cambiando K, va muestreando. Cada K es una vuelta del reloj, digamos. Si este impulso delta de Dirac se produce en un tiempo t igual a 0, como acá la función varía a 0, es 0 por delta de t. Un instante de tiempo después, y en un tiempo igual a un periodo, el valor de la amplitud sigue siendo 0. Entonces es 0 por delta de t menos un periodo. En este momento se produce un impulso de amplitud 1. Entonces en un tiempo igual a 2t, tengo una amplitud, o sea, S1 es este f de kt. Lo que ponemos entre corchetes es el valor de la amplitud del impulso provocado en el tiempo de muestreo correspondiente. Por eso este kt y este kt están representando en un determinado punto. Cuando uno quiere expresar la función completa muestreada, lo que tiene que expresar es la secuencia completa. Esto sería cada uno de los elementos.
acá, este es uno de estos, es el F0 de delta T0. Este es el F1, perdón, del impulso en el tiempo T igual a 1. Es por eso es la amplitud que multiplica al impulso unitario. Si este pico hubiera tenido una amplitud 8, aquí hubiera sido 8 veces el delta de Dirac en el tiempo igual a 2. El valor del impulso unitario segundo. Es siempre 1, pero es el que te marca en qué momento estás tomando el muestreo. Es decir, este delta de Dirac te está definiendo que en este momento provocaste un impulso unitario, acá, ahí. Entonces estás definiendo en qué momento del muestreo estás tomando la amplitud. Esta que sería una rampa muestreada, ¿cómo la voy a definir? En el tiempo igual a 0 tiene una amplitud de 0. En un tiempo t igual a un periodo tiene amplitud 1. O sea, esto sería una rampa con pendiente unitaria. En un tiempo igual a 2 tiene una amplitud de 2. En un tiempo 3 tiene una amplitud de 2. Eso es expresar la función muestreada como una secuencia de pulsos. ¿Se entiende? Sí. ¿Te ayuda? Pregunta. Es muy pesado, pero tampoco entiendo por qué el delta Dirac no lo sustituimos en tiempo. Dejamos la variable t menos. Porque todo está referido al un retraso, porque cuando este delta t te está diciendo que está retrasada un tiempo Del anterior. de un periodo respecto del anterior. Es decir, este es un periodo después de este es un periodo después de este, o sea, son 2 periodos después de este. Como estamos hablando en función del tiempo, estamos hablando de cuántos periodos después de iniciar. Entonces, este tiempo, en general uno toma como T0 el tiempo de arranque, pero podría haber arrancado en 10 minutos y entonces sería respecto de 10, 11, 12. ¿Qué les pasaría si eso en vez de una rampa fuera un escalón, por ejemplo? ¿Con qué se encontrarían? Porque la expresión esa que queda ahí al final, ¿en qué se transformaría? Supongamos que tienen un escalón muestreado de amplitud 2. Voy a tener 2 por los distintos delta Dirac. Claro, Voy a exactamente. tener 2 por delta de 0, o sea, por t igual a 0, 2 por delta de t menos 1t, 2 por delta de t menos 2. Entiendan que eso es una secuencia y no estamos sumando nada acá, ¿sí? Es decir, no es que es 2 por delta de Dirac 0 más 2 por delta... No. Acá es lo que pasó en el tiempo, en el primer muestreo, es lo que pasó en el segundo, en el tercero, en el cuarto y así sucesivamente, ¿sí? Estamos discretizando. Nosotros ahora, entre intervalos de tiempo, no sabemos qué pasó. O sea, nosotros vemos ese dibujo y creemos que ha sido una rampa que al discretizarse tiene esa forma, ¿sí? Pero si nosotros hubiéramos tomado tiempos de muestreo más grandes, tal vez la ecuación continua en el medio podría haber hecho cualquier cosa y nosotros nunca vamos a saber, porque nosotros lo que estamos viendo es lo que quedó muestreado, ¿sí? Claro, por eso definir el tiempo de muestreo no es menor en un sistema digital, porque cuando uno define un tiempo de muestreo inadecuado, va a perder información de todo lo que pasó entre medio y yo no me enteré, y la corrección sobre la salida también va a ser una función que va a tener un holder que la va a mantener entre un tiempo y el siguiente, pero probablemente entre medio hubiera necesitado otra corrección. Pensándolo como el lazo cerrado. Por otro lado, y aquí aparecen algunas funciones y algunas propiedades que algunas cosas se le van a hacer acordar a la transformada de Laplace, que sirven para después trabajar con lo que es el equivalente a la acción integral y a la acción derivativa. Cuando uno tiene un bloque realimentado, fíjense que puede definir que la salida en un determinado instante, en un periodo de muestreo k igual a 8, por ejemplo, ¿a qué va a ser igual? Cuando esto es un retraso de tiempo unitario, cuando veamos modelización vamos a ver que esos retrasos de tiempo pueden ser de tiempo muerto.
va a ser que esta variable que ahora mido se va a realimentar, pero recién va a ser tomada en cuenta en el ciclo siguiente. Por eso, en el ciclo I igual a K, voy a tomar la realimentación del valor anterior del muestreo, I de K menos 1, más lo que yo estoy sumando aquí. Si lo miramos como una semejanza de nuestro lazo de control, es la señal censada que tiene su atraso por el retraso del sensor, de la comunicación y el set point. Entonces, bueno, aquí no hay bloque de una función como sería el proceso, pero esto que estoy viendo viene siempre atrás del ciclo anterior, de la señal censada del ciclo anterior, y yo corrijo en función de un error que ya pasó. A veces esas señales realimentadas son modificadas en amplitud, por ganancia, por rango de medición, que cuando un sensor tiene mejor rango de medición, significa que esa variación de 0 a 100% que provoca el sensor, digamos, el rango de medición del sensor, va a estar permitiendo medir 100 grados de temperatura. Ahora, si yo en vez de medir 100 grados, mido 20 grados, cada variación de la salida del sensor va a permitir discretizar con mejor calidad. Eso es lo que de alguna forma me está dando la amplitud con la que yo multiplico o no la señal realimentada retrasada, porque esto me dice que es un retraso de tiempo, pero puede estar amplificada o no. ¿Qué amplifica la señal transformadora? No, lo que pasa es que tu sensor tiene un transmisor que va a transformar el rango que vos medís en una señal eléctrica de 4 a 20 mA. Ahora, si vos medís una variación de 0 a 100 grados, o de 0 a 20, de 0 a 500, la señal que va a llegar al transmisor y a convertirse en 4 a 20 mA es una discretización muy diferente. Eso es lo que quería decir. Un sistema prealimentado es un sistema en donde la entrada también se tiene en cuenta a la salida. Pero acá, como hay un retraso del tiempo unitario, ¿qué entrada se está teniendo en cuenta acá? La entrada del ciclo anterior. Es decir, voy a tener una entrada que es esta X de K, pero también voy a estar teniendo la entrada anterior X de K menos 1. Este es un sumador que va a obtener una salida en un instante K que va a tener en cuenta no solo la entrada de ese instante, sino también la entrada anterior. Busquen la analogía, chicos, con lo que vimos la clase pasada. En este caso estamos viendo ecuaciones de diferencia. La clase pasada lo que nosotros vimos, ¿sí?, fue cuando estábamos todavía en la parte analógica. Es decir, búsquenle la comparativa, porque no estamos haciendo, cuando veamos los bloques y cómo hacemos simplificaciones a través de bloques, muchas veces van a tener bloques de suma que son a la entrada, en otros casos realimentados, etc. Entonces, eso que mostró Susana recién es más o menos lo mismo. Es decir, vos tenés una salida como suma de dos entradas, o tenés una salida como suma de la salida que pasó en el muestreo anterior más la entrada que está ocurriendo en este momento, en este muestreo. ¿Se entiende? O sea, eso es lo que... Por ejemplo, una salida que sume es una perturbación. Una perturbación del proceso es lo que él les está diciendo, que va a la salida a sumarse el efecto de lo que este lazo de control fue corrigiendo en el lazo, más lo que la perturbación provoca. Entonces, a veces hay bloques de suma realimentados o bloques de suma en acción adelantada, digamos, o en acción. La integración también se digitaliza. ¿Y cómo se puede tener en cuenta cuando uno integra señales digitales o discretas? El valor que tiene, en el caso de la integración rectangular, el valor que tiene la salida en un determinado instante es lo que acumuló en la salida anterior más la variación de toda este área. ¿Y este área quién es? X de t, porque he hecho una integración rectangular multiplicada por el tiempo de muestreo. Es el área de una superficie
hice un rectángulo que tiene x de t como valor de amplitud por t, que es el periodo de muestreo. Entonces la integración termina siendo una suma discreta en todo momento del valor anterior más el área acumulada en el instante de muestreo. Otra forma de aproximar esto es la integración trapezoidal, digamos, que prorratea de alguna forma no hacer ese cambio tan brusco desde el valor inicial del muestreo hasta el siguiente muestreo. Y en este caso, fíjense que esta parte es simplemente el área del trapecio, es un medio de la altura por la suma de la base menor y la base mayor. En donde tengo el valor anterior, que es este pedacito, y el valor posterior, que es este pedacito. En el caso de una derivación, la derivación o la derivada se toma como la variación por unidad de tiempo. O sea, nosotros en general definimos una derivada como el cociente de la variación del error por unidad de tiempo. Entonces, ¿cómo va a ser aquí? El valor de la desviación, de la variación, va a ser el valor final menos el valor anterior, que es la variación del error, y aquí el tiempo es siempre el periodo de muestreo. Entonces, de esta forma, puedo establecer la derivada de una función. Esto nos va a servir para reemplazar después en la digitalización de la acción integral y de la acción derivativa. ¿Sí? El retén de orden cero, ¿para qué nos sirve? Nos sirve fundamentalmente para establecer cómo ese controlador que hizo un manejo discreto del algoritmo va a transformar la salida a través de un conversor digital analógico en una señal continua o cuasi continua. ¿Qué es lo que hace esto? Mantiene el valor de la salida discreta en un instante constante hasta el próximo valor. Eso se llama holder o retén de orden cero. ¿Qué es lo que hace esto? Mantiene constante en todo este periodo el valor de salida que calculo acá. En este instante mantiene constante todo ese tiempo, ese valor de salida, acá lo mantiene constante. Entonces vamos a ver cómo es la función de transferencia de un retén de orden cero, que es lo que vamos a incorporar después aquí a la salida del algoritmo de control, porque necesitamos en nuestro algoritmo de control que la salida digital se transforme en una señal mantenida en el tiempo. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Nuevamente, si hemos tomado un tiempo de muestreo muy grande, que entre medio del tiempo de muestreo 1 y del tiempo de muestreo 2 yo debería haber hecho otras correcciones y estoy tomando ese valor mantenido, digamos, en un periodo constante. Entonces, ¿cómo se encuentra la función de transferencia? ¿Cómo se hace el retén de orden cero? Esto copienlo, chicos, porque en el libro está explicado, pero el dibujo y está medio raro de entender, por lo menos el dibujo que va a hacer Susana. Nosotros queremos en un determinado momento este impulso de esta amplitud mantenerlo hasta el siguiente periodo. Esto es cero, esto es 1. Entonces, a eso yo lo puedo considerar como la suma de un escalón provocado acá, que se va a mantener en el tiempo, más un escalón invertido retrasado un periodo de muestreo. ¿Por qué? Porque en este momento esto no resta nada, solo me queda ese escalón de la amplitud dada por el tiempo inicial cero, pero acá esto se compensa con esto. Por eso después esto que se mantuvo desaparece. En el siguiente instante de muestreo, aquí yo voy a tener un escalón de esta amplitud y un tiempo después un escalón de la misma amplitud que lo va a ir anulando. De esa forma puedo reconstituir
cada uno de esos pequeños escalones de la salida. ¿Se entiende eso? Y fíjense